Al completar este vídeo se deberá definir y explicar cuáles son las principales funciones de la raíz en las plantas superiores, comprender que la morfología de las raíces se adapta a las funciones que desarrollan, distinguir entre la estructura primaria y secundaria de la raíz, reconocer cuáles son las vías de entrada del agua y los solutos en el sistema radical. En esta diapositiva vemos el esquema que se va a seguir en este vídeo. Introducción. ¿Qué órgano de la planta se encarga de funciones como la absorción de agua y sales minerales, así como de la conducción de las mismas hacia otras partes de la planta y de la fijación de la misma al suelo? La raíz es el órgano que se encarga de ello. Además, puede tener otras funciones adicionales debido a las modificaciones que puede desarrollar. Las funciones principales de la raíz son absorción de agua y sales minerales, conducción hacia las partes aéreas, fijación de la planta al suelo y almacenamiento de nutrientes. La radícula es la primera de las partes embrionarias que brota de la semilla. Tiene forma alargada y geotropismo positivo. No tiene yemas ni apéndices foliares. Morfología. Este dibujo nos muestra un esquema del ápice de una raíz de dicotiledónea. Se aprecia la relación espacial entre la caliptra y la región de los pelos radicales, y con la región de donde emergen desde el interior del órgano las raíces laterales. El ápice radical se encuentra recubierto por una vaina de mucigel que hace el papel de sustancia lubricante. La forma suele ser cilíndrica, aunque puede estar muy influida por su función y por el medio ambiente. Imagen que muestra un detalle de la punta de la raíz de una dicotiledónea, Eudicot. La punta de la raíz se divide en tres zonas: la zona de división celular, donde se encuentra el meristemo apical radical, la zona de elongación y la zona de maduración, donde aparecen los pelos radicales. Se denomina raíz axonomorfa cuando la raíz principal es considerablemente más larga que las secundarias. Son propias de las gimnospermas y angiospermas dicotiledóneas. En este tipo, la raíz principal puede convertirse en reservante y las secundarias encargarse de la absorción. Puede extenderse a gran profundidad. Se llaman raíces fasciculadas o fibrosas cuando las raíces secundarias crecen más que la primaria, que suele desaparecer. Son comunes entre las monocotiledóneas. Se extienden a poca profundidad, aunque más lateralmente. Previenen la erosión del suelo. En las gimnospermas y dicotiledóneas, la raíz primaria produce, por alargamiento y ramificación, el sistema radical alorrizo, caracterizado porque hay una raíz principal y raíces laterales no equivalentes morfológicamente. En las monocotiledóneas, el sistema radical es homorrizo. Está formado por un conjunto de raíces fasciculadas y adventicias. Tipos de raíces adventicias. Llamamos raíces adventicias cuando las raíces secundarias no nacen de la raíz, sino del tronco, ramas u hojas. Proporcionan sostén adicional y aumentan la absorción de agua. Las raíces adventicias pueden ser de distintos tipos, recibiendo nombres diferentes en base a la función que desempeñen y a su morfología. En las imágenes vemos ejemplos de raíces adventicias con desarrollo normal a la izquierda y con desarrollo como respuesta a un estrés a la derecha.
Estructura primaria. Las células de la calíptra producen una secreción mucilaginosa denominada mucigel. El mucigel es una sustancia viscosa formada por polisacáridos altamente hidratados, probablemente de carácter pectináceo, que es secretada por las células más externas de la calíptra. El mucigel cumple varias funciones. Protege a la calíptra, evita la desecación, lubrifica el ápice de la raíz, lo que permite que la raíz penetre más eficientemente en el suelo, y crea un entorno simbiótico para bacterias fijadoras de nitrógeno, es decir, diazótrofos, y hongos que ayudan con la absorción de agua. Algunas células de la calíptra poseen en su interior estatolitos. Los estatolitos son amiloplastos suficientemente grandes para moverse dentro del citoplasma en respuesta a la acción de la gravedad. Son responsables del geotropismo positivo. Cuando la raíz está en posición vertical, los estatolitos se sitúan en el aro basal de las células. Cuando la raíz se dispone en horizontal, la gravedad provoca el rápido desplazamiento de los estatolitos hacia lo que entonces pasa a ser el lado inferior de las células. Ese fenómeno de sedimentación parece desencadenar una serie de acontecimientos que en última instancia curvan la raíz hacia abajo. En este vídeo podemos ver a la izquierda una simulación del movimiento geotrópico positivo y de los movimientos de circunmutación de una raíz normal a través de una carrera de obstáculos de clavijas espaciadas irregularmente. Esos movimientos le permiten ir sorteando los obstáculos sin problema. A la derecha vemos una raíz de una planta mutante incapaz de realizar los movimientos de circunmutación, por lo que al encontrar un obstáculo es incapaz de seguir creciendo hacia abajo. Características de la epidermis. También se llama rizodermis. Es la capa más externa de la raíz primaria. No posee cutícula ni estomas. Desarrolla pelos radicales y a veces es pluristratificada. Entonces se denomina velamen. Los pelos radicales se desarrollan en la zona de maduración a partir de unas células epidérmicas especiales llamadas tricoblastos. Son unicelulares. En su extremo distal presentan el núcleo y los orgánulos. Son efímeros, viven cortos periodos de tiempo. Al desaparecer, la epidermis de la zona se suberifica y lignifica, dejando de absorber agua. En este vídeo podemos ver la germinación de una semilla de rábano y cómo se desarrollan los pelos radicales a partir de una zona cercana al meristema apical radical. La corteza es más extensa que en el tallo y es muy importante como tejido de reserva, ya que suele acumular almidón. Podemos distinguir en ella tres zonas: la exodermis, el parénquima cortical y la endodermis. La exodermis es un tejido primario definitivo originado bajo la epidermis cuando ésta deja de funcionar, es decir, tras la caída de los pelos radicales. Está formada por una o varias capas de células alargadas, muy unidas entre sí sin dejar espacios intercelulares.
presenta paredes suberificadas o lignificadas y puede aparecer una banda de Caspari. El parénquima cortical presenta un parénquima poco diferenciado, con células muy cargadas de almidón y sin cloroplastos. Suelen presentar células conteniendo cristales en forma de drusas. La endodermis es la capa más interna de la corteza. Sus células poseen en sus paredes radiales y transversales la llamada banda de Caspari. Esta banda es un engrosamiento de la pared celular rico en celulosa y suberina, y en ella no existen los plasmodesmos. En la endodermis joven, sus células presentan la banda de Caspari dispuesta sobre las paredes anticlinales y transversales. Cuando la endodermis está bien diferenciada, en las paredes primarias, incluso sobre la banda de Caspari, tiene lugar un depósito de suberina y celulosa. Este depósito suele ser mayor en las paredes radiales y en la tangencial interna, presentando en corte transversal una forma de herradura. El agua, al entrar en la raíz, puede seguir una ruta apoplástica, es decir, a través de las paredes celulares y de los espacios intercelulares. El agua fluye y los solutos se mueven con el flujo o por difusión. Puede también seguir una ruta simplástica, es decir, a través de las membranas celulares y de los protoplasmas. El agua se mueve por ósmosis. Los solutos se mueven de célula a célula por los plasmodesmos. La banda de Caspari impide que el agua, al llegar a la endodermis, siga una vía apoplástica y la obliga a tomar la vía simplástica. Esto lo hace para orientar el flujo de agua y sales minerales hacia las células del xilema. El cilindro vascular se encuentra en el centro de la raíz. Está formado por los tejidos vasculares primarios, xilema y floema, y por parénquima. Los vasos del xilema suelen ocupar la parte central del cilindro y extenderse hacia afuera en forma de brazos. El floema se intercala entre los brazos o haces del xilema. El periciclo es la primera capa del cilindro central. Está formado por células de aspecto parenquimatoso. Las células del periciclo conservan su capacidad meristemática y pueden dar lugar a raíces laterales, cambio vascular y celógeno. Según el número de brazos o haces del xilema, se habla de raíz diarca, como en Nicotiana, triarca, como en Pisum, tetrarca o pentarca, como en Vicia, y poliarca, típica de raíces de monocotiledóneas. En esta diapositiva vemos algunos ejemplos de raíces mostrando diferentes disposiciones de los brazos del xilema. Como se puede observar, en las raíces no suele haber médula, comparándola con el tallo, excepto en algunas raíces de monocotiledóneas, como vemos en la imagen de la derecha abajo, la raíz del maíz. En esta imagen se muestra un resumen de la estructura primaria de la raíz. Se observa un detalle de la punta de una raíz de una dicotiledónea, eudicot. En A vemos la punta de la raíz que se divide en tres zonas, la zona de división celular, la zona de elongación y la zona de maduración. En B vemos cómo el cilindro vascular de la raíz contiene el tejido vascular, xilema y floema primarios. Y en C vemos cómo en la endodermis, debido a la banda de Caspari, el agua y los minerales tienen que pasar a través del citoplasma de sus células para poder entrar en el xilema. Raíces secundarias.
Las raíces secundarias o laterales se forman por vía endógena en la raíz principal, a diferencia con el tallo, y a distancia del meristema apical radical. Se originan bien a partir de la endodermis, en las criptógamas vasculares, o bien a partir del periciclo, lo que es común en fanerógamas. Las raíces anclan la planta y absorben agua y minerales del suelo. Se encuentran dos tipos de sistemas de raíces, el axonomorfo y el fibroso. En el ápice de cualquier raíz hay 4 regiones o zonas distintas: la zona del meristema apical radical, la zona de división celular, la zona de alargamiento celular y la zona de maduración. La caliptra es fundamental para la protección del meristema apical radical y para el gravitoprismo positivo. El tejido vascular en una raíz primaria se organiza en una estela. El patrón de ciema y floema en la estela varía en raíces monocotiledóneas y dicotiledóneas. La estela está siempre rodeada por una corteza y una capa externa de epidermis. La banda de Caspari, situada en la endodermis, es fundamental para regular el paso del agua hacia el xilema. Desde las células epidérmicas se extienden pelos radiculares, a través de los cuales se absorbe la mayor parte del agua y los minerales que ingresan en una raíz.